Mateo 4, ahí nos quedamos, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, acabamos Mateo 3, vamos a empezar capítulo 4, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Vamos a ver este versículo hoy y vamos a ver todo lo que tiene que ver con la tentación. ¿Okay? Porque bueno, para poder entender el pasaje tenemos que entender qué es y cómo es la tentación. ¿Cuántos tipos de tentación? Vamos a ver cuántos tipos de tentación habla la Biblia. Esta palabra tentación tiene que ver con 3 tipos de tentación, ¿no? Para que podamos entender de qué tipo de tentación está hablando el pasaje, ¿no? Entonces, la palabra tentación del hebreo es masá, que lo vamos a ver más adelante en un versículo, M-A-S-S-A-H, y del griego es peirasmos, ¿no? Eso es lo que es la palabra tentación, para que tengamos ahí las bases. Entonces tenemos que hay 3 tipos de tentación, ¿okay? Entonces la primera, vámonos a Génesis 22.1. A ver, Jacobo, Génesis 22.1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y le respondió: heme aquí. Okay. Entonces dice que le probó, aquí la palabra es masa, ¿okay? Entonces Dios no tienta, eso lo vamos a tener más adelante, pero cuando habla aquí de tentación habla de probar, ¿no? O poner a prueba, o puso a prueba. Entonces en este pasaje Dios pone a prueba la fe de Abraham, ¿sí? Porque tentación está relacionado con la palabra prueba o probar, ¿okay? Entonces digamos que esto es lo que Dios nos pone primero como una prueba o tentación que viene de parte de Dios, ¿sí? O sea, es una prueba que Él pone para básicamente probar tu fe, ¿no? ¿Hay algún carro que hayan dejado en algún lugar? Yo dejé la mía aquí. Es el de los Draco. Es el de los Draco. Dejé la mía en la esquina. Era un de Palileo. Rápido. Ya te trajeron tus Draco. Ok, entonces, otro que habla también de la prueba, o que es probado, ¿se acuerdan de Pablo cuando dice que él tiene un aguijón en la carne, ¿no? Que era un mensajero del diablo que constantemente lo tenía a prueba, ¿no? O ponía a prueba. Entonces, esto lo permitía Dios para probar, ¿no? Y probar su fe o probar su condición en cuanto a la relación con Dios. Entonces, Dios puede traer pruebas a nuestra vida. No son tentaciones como tal, pero sí tentación está relacionado a la palabra prueba, ¿ok? ¿Sí? Entonces una tentación es una prueba, pero no toda prueba es una tentación. Exactamente, ¿no? O sea, de Dios no viene una tentación, como lo vamos a ver nosotros, 2 tipos de tentación. Por eso quiero que aclaremos bien esto de la tentación antes de entrar al pasaje, porque si no nos vamos a hacer bolas. Entonces, porque aquí dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, eso lo vamos a ver la semana que entra. Ahorita lo que vamos a entender es bien lo de la tentación. Entonces, Dios trae una prueba y es básicamente para que sea, ahora sí que, probada nuestra situación con Él. En el caso de Abraham fue su fe, en el caso de Pablo, que les pongo del aguijón de la carne, es su condición con Dios, ¿no? O sea, el estar sujeto a Dios, porque Pablo dice para que las revelaciones no me exalten, o sea, para que no me sienta yo más que los demás. Dios me tiene en esta prueba constante, ¿no? O en esta situación que me tiene así contenida mi orgullo, ¿no? Porque obviamente Pablo pues vio cosas, dice que no puedo ni explicar, pero que yo les puedo presumir, digamos, y podría entrar en ese punto. Entonces Dios le da este aguijón de la carne. ¿Para qué? Pues para que no se le subieran el orgullo o los ánimos, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿okay?
Pues este es un tipo de prueba, un tipo de tentación. La segunda es cuando nosotros tentamos a Dios, ¿ok? Que aquí pues básicamente vamos a ver lo que el pueblo de Israel estuvo haciendo con Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, los israelitas tientan a Dios porque en su corazón, aunque ellos están aparentemente siguiendo la voluntad de Dios, en su corazón ellos siguen en Egipto, ¿no? Vamos a ver el tema del Éxodo. Entonces vamos al Salmo 78, 18. Vamos a ver ya el Salmo 78, 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Entonces ellos están en el desierto, no están de acuerdo con el maná, ¿no? Y entonces ellos tientan a Dios cuando dicen que les iba mejor en Egipto y que ella comía lo que quisieran y tal. Dios les trae que lo que está hablando es que nosotros tentamos a Dios porque estamos yendo en contra de lo que Él tiene para nosotros. Vamos a leer también Éxodo 17, 7. Que sería Glenda. Dice. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Tentaron a Dios diciendo: ¿está Dios entre nosotros o no? Y aquí está la palabra Masá, que significa prueba, ¿ok? Por eso es Masá o Meriba, que también es, bueno, Meriba es rencilla. Entonces ellos prueban a Dios o tientan a Dios, y eso es lo que nosotros como personas hacemos cuando cuestionamos la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces realmente Israel, en estas pruebas que ellos dicen con Dios, realmente los que están siendo probados son ellos. No porque pues quieres aprobarle a Dios, sino más bien es ante esas situaciones que ellos están manifestando, lo que está pasando es que ellos están manifestando la prueba que ellos están pasando y lo que están viviendo, ¿no? Entonces vamos a leer otra vez el Salmo 95, 9. Sería Andrea. Bueno. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras. Y vieron mis obras, Ah. ¿no? Entonces aquí está hablando de en el desierto, dice, donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron todas las obras que ellos hacen. A ellos nunca les faltó alimento, diario amanecía la ropa limpia, los zapatos nuevos, estrenar diario ropa y zapatos. Siempre tenían la lumbrera en la noche para evitar el frío, la nube en el día para evitar el calor, el tabernáculo. O sea, Dios siempre los cuidó y siempre tuvieron todo en el desierto, y ellos probaban a Dios o tentaban a Dios poniéndose en contra. Tan se pusieron en contra y finalmente ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. Entraron 2. O sea, de la generación adulta, digamos, responsable y consciente, que salió de Egipto, o sea, los mayores de 20 años, todos esos que salieron, solamente 2 entraron. Y si Josué y Caleb tenían 20, pues entraron de 60, ¿no? Más o menos. Si eran un poquito más grandes, pues entraron un poco más grandes. Pero todos los demás que eran mayores de 20, todos, durante esos 40 años en el desierto murieron. O sea, ninguno entró a la tierra prometida. Ninguno creyó finalmente en su corazón lo que Dios había Entonces prometido. duraron bien poco. ¿Eh? Duraron bien poco. 40 años en el desierto. 60 de Porque Dios esperó hasta que murieran. el tiempo de vida del mundo. Sí, o sea, por eso te digo, duraron bien poco, o sea, de edad. Pues bueno, Josué y Caleb que mueren Ellos antes, sí. ellos mueren más de 100 años. Pero toda esa generación, los que de 20 años para arriba, fueron muriendo en el desierto, porque la Biblia nos deja ver que en su corazón ellos seguían tentando a Dios o probando a Dios, porque en su corazón no habían salido de Egipto. O sea, ellos seguían queriendo estar en el mundo, vamos a llamarlo así. Entonces ahí, ¿cómo aplica con nosotros? Bueno, pues que tú no andes anhelando el mundo, que ese va a ser
más adelante de lo que vamos a hablar. Vámonos ahora a Deuteronomio 8.2. A ver, Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, todo lo que Dios permitió estos 40 años en el desierto Fue para saber si realmente ellos anhelaban lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Para probarte, ¿sí? Entonces, este tema de probar no es que ellos estén probando a Dios, sino finalmente somos probados por Dios. Y también hay en Deuteronomio 33.8. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masar, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Entonces, aquí habla de que los sacerdotes, los levitas, tendrían el Urim y el Turim para definir cosas con Dios, y les dice dónde me tentaron, ¿no? Ellos se definieron para Dios, donde fueron probados. Por eso los levitas eran los sacerdotes, porque ellos se definieron para Dios allá en la prueba en Masar, ¿okay? Entonces tenemos estas dos maneras de ver la tentación. Una es Dios probando a sus hijos, y la otra es los hijos probando a Dios, entre comillas, pero realmente es manifestando lo que hay en sus corazones, ¿ok? Entonces, ahora que entremos al detalle de la tentación en el desierto de Jesús, Jesús rehúsa tentar a Dios. Sí, va a haber el momento que Satanás le va a exponer esto, y él rehúsa tentar a Dios. Pero, por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan en Hechos? Ellos tientan al Espíritu, ¿okay? Que vendría siendo lo mismo que hizo Israel en el desierto. Ellos mueren fulminados en ese momento, ¿okay? Bueno, entonces están estos dos modos de ver la tentación, y el tercero es la tentación, al mal, ¿ok? Que es totalmente diferente, que es lo que vamos a ver en este capítulo de Mateo, este inicio del capítulo 4. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Va a venir de tres lugares, ¿no? Del tentador, o sea, de Satanás, del mundo o el sistema que opera Satanás, y el peor enemigo, que es nosotros mismos o nuestra antigua naturaleza. Entonces, la tentación al mal, ¿no? Porque las otras dos que vimos era uno, Dios probando nuestra fe o probando nuestra fidelidad. La otra es los hijos de Dios probando a Dios, pero manifestando lo que ellos tienen, ¿no? Porque pues Dios no es tentado. Entonces se manifiesta lo que hay en ellos o en nosotros. Pero esta es la tentación, vamos a llamarlo así, primeramente, que viene de afuera, ¿no? Finalmente acabamos con el hombre interior, la antigua naturaleza, pero hay dos que vienen de afuera. La primera, digamos que es la más débil, pero es la que se define como la tentación que viene de parte de Satanás, ¿no? Por eso él se llama el tentador. Y lo que Satanás busca, como ya no puede destruirte, es corromperte, es empujarte al mal, o sea, empujarte a la corrupción, empujarte a que te deteriores, empujarte a que desobedezcas, o sea, orillarte, encasillarte, como lo quieras ver, hacia lo malo, ¿no? Entonces, cuando llega Jesús, estábamos atados a esa voluntad de Satanás. Él nos libera y ahora podemos escoger no ir de acuerdo a la voluntad de Satanás. Antes no podías, antes pues estabas atado a los pecados o atado al pecado, y Satanás ni tentación te tenía que dar, tú solito ibas con todo, ¿no? Ahora, como creyente, viene y te tienta, ¿sí? Para que te salgas de la voluntad de Dios, o para que no hagas la voluntad de Dios, o para que hagas el oso más pardoso. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver algunos pasajes. Mateo 4.3, acá Jacobo, que es de lo que vamos a ver más adelante. De hecho, lo importante es las primeras 6 palabras. 5 palabras.
Mateo 4:3, ¿verdad? Ajá. Y vino a él el tentador. Y vino a él el tentador, ¿no? O sea, vino Satanás. De aquí entendemos el nombre, ¿verdad? Satanás, su función es llegar y tentar, ¿no? O sea, crear el mal, generar maldad, pero llegar contigo y tentar, ¿sí? Esa es la postura de Satanás, ¿ok? Entonces ahora vámonos a 1 Corintios 7:5. Primera de Corintios 7:5. Si lo lees, Jay, por favor. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo con consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración. Volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra Incontinencia. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo importante es que no venga Satanás a tentaros, ¿no? O sea, que es una recomendación de Pablo a los matrimonios, ¿no? O sea, los matrimonios manténganse siempre unidos, siempre en la misma sincronía, en el mismo canal, en la misma relación física, sexual, a menos que se pongan de acuerdo para orar cada uno por su parte, ok, está bien, pero no pase mucho tiempo. ¿Por qué? Porque puede venir el tentador, ¿sí? Y la carne es débil. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Dios? Si ya estás casado, mantente en unidad con tu esposo, con tu esposa, ¿ok? En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el tentador viene y es lo que está buscando, destruir a través de la tentación. No te puede obligar a hacerlo, ¿no? Pero sí te puede tentar para que tú decidas hacerlo, ¿ok? Que es la propuesta de Génesis 3, ¿no? Pero bueno, vamos a leer ahora allá adelantito de Corintios, 2 de Corintios 11:3. Dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Poniendo el ejemplo, ahora sí que vamos a llamarle el clásico, ¿no? Así como la serpiente engañó a Eva, ¿no? A través de la tentación. Así cualquiera de nosotros puede caer exactamente igual, sin ningún tema, sin ninguna manera que podamos nosotros librarnos, ¿no? Entonces dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿no? Entonces, el diablo, el tentador, es astuto. O sea, no se va a presentar, te vengo a tentar. O sea, ¿Y te gusta eso? Es sí, muy rico. se va a presentar como algo muy atractivo, ¿no? Es como siempre siempre te presentan, o bueno, no siempre, el diablo se ha encargado de que en la media, ¿no? Los medios te presenten al diablo como alguien malo, horrible y feo, ¿no? Entonces todo lo que es bonito, agradable y precioso no es del diablo, ¿verdad? Y es completamente al revés. Ni el diablo se presenta feo, y al contrario, siempre se va a presentar atractivo. Y si llega una chava acá vomitada y así, ¿qué onda? Y te quiere ligar, pues no, ¿verdad? ¿Qué haces? No la vas a tomar. O sea, eso no viene del diablo. O sea, la que va a llegar es, o sea, la que necesito, o sea, el modelo que yo quería, así, ¿no? Entonces, y así es como se va a presentar. Igual el chavo, ¿no? O sea, no te va a llegar el cuate acá, jorobado, y el que no te visco y no te sabe ni hablar, ¿verdad? O sea, va a llegar un cuate como lo quieres, ¿verdad? Así como te lo imaginaste, ¿no? O sea, va a llegar a tentarte, ¿no? O sea, yo me acuerdo así, de mis primeros estudios de discipulado, yo traía un grupo donde ya había otro chavo, y el chavo era impresionante, memorizaba así, impresionante, se sabía el Quijote de memoria, o sea, ¿no? Y se estaba memorizando la Biblia, ¿no? Yo no me podía aprender ni en el principio del verbo y luego la con Dios del verbo, o sea, y el cuate ya se sabía, sí, ya se sabía Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Llevaba 3 meses estudiando. Y yo con mis salmos. Y yo aprendiéndome que es mi pastor, ¿no? O sea, sí, o sea, la verdad, impresionante. Sí. Y el cuate se tenía un futuro, y yo decía, pues este chavo, o sea, así, o sea, qué impresión, ¿no? Se le cruzó así, la modelo, así, como él se la imaginaba,
desapareció de esto. Chao. Sí, impresionante. Entonces dices, bueno, me acuerdo que un maestro me decía, pues es que la tentación va a llegar así, o sea, no te va a tentar Satanás con algo que no te atrae. Sí. O sea, él se va a presentar muy atractivo, ¿no? Entonces, cuando vemos el pasaje de Eva, o sea, aquí Pablo que está diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, implica todo eso, o sea, la serpiente era muy atractiva, no era como una serpiente que conocemos, ni mucho menos, era un ser celestial, no, era Satanás mismo, presentándose muy atractivo a Eva, que Eva, pues, en ningún momento se sacó de onda y al contrario, la atrajo hacia la tentación, ¿no? No podía decidir por Eva, pero sí la podía empujar y llevar a que tomara una decisión en contra de Dios, ¿no? Entonces, Pablo dice aquí que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Entonces, cuando Satanás nos empieza a envolver con la tentación, porque la tentación no es pecado, o sea, tú puedes estar junto a la tentación, pero pues no pasa nada, ¿verdad? Pero si tú te quedas ahí, te va a empezar a envolver la tentación. O sea, Eva, en el momento que llegó Satanás a tentarla, vámonos, ¡Adán! No, era lo primero que debía haber dicho. Sí, Adán, nosotros, Adán o Dios, cualquiera de los dos, era lo mismo, ¿no? Pero acuérdate que ellos dos no tienen pecado. O sea, ellos están en un mundo perfecto sin corrupción. Satanás ya había pecado y estaba corrompido y se estaba presentando, pero no se presentaba como él es. Sí, se presentaba. Very good, very nice, ¿no? Pero todo lo demás estaba perfecto. O sea, paraíso, Edén estaba perfecto. Ellos no conocían el pecado, no conocían la corrupción, no conocían el miedo, no conocían la oscuridad, no conocían el temor, no conocían sudar frío, no conocían todos los nervios del examen, las carencias, no conocían las carencias, no conocían el dolor, no conocían la tristeza, nada de eso existía. Todos happy. Mejor. Más que happy. Más que Ah. Entonces, por eso Pablo aquí les Súper. dice, si Eva fue engañada, o sea, a ustedes no se los vaya a extraviar los sentidos. O sea, tenemos que tener los sentidos así. Y la única manera de tener los sentidos claros es mantenernos en la comunión con Dios. ¿Okay? Eva no se llama así, se alejó de su comunión con Dios. Porque ¿dónde andaba Eva? ¿Se acuerdan dónde andaba? Circulando de la... Muy cerquita del árbol que Dios les había dicho que ese no. Como que echándole el ojo ahí. ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, ¿qué necesidad? O sea, hay todos los árboles que se te ocurran, Sí. todo el planeta, todo el huerto, todo, nada más no. ¿Qué andas haciendo ahí? Dice, ¿cómo? Pues Satanás se fija en eso. O sea, Satanás puede esperar y va a estar esperando. Y en el momento que te ve débil, porque pues, está ahí cerca de la tentación, se presenta. Entonces, cuando tú veas que vas cerca de la tentación, huye, corre, escápate, grita, ¿sí? No te pongas cerca de la tentación, porque estás cerca de la tentación. Si Eva cayó, si Adán cayó, bueno, pues tú y yo evidentemente vamos a caer. Entonces, bueno, Pablo le dice que se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo, ¿ok? ¿Qué fue lo que les pasó a estos chavos ahí en Edén? Y 1 Tesalonicenses 3:5. Iba Andrea, ¿verdad? 3:5. Sí. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces tenemos que, ayer decía Ricardo en la célula, ¿no? Tenemos que tener cuidado de aquellos que estudian con nosotros o que ganamos para Cristo, cuidarlos en oración, cuidarlos espiritualmente y estar al pendiente de sus vidas. ¿Por qué? Porque no sea que el tentador venga y los extravíe y el resultado del trabajo de Dios sea en vano, ¿no? Entonces, el creyente está bajo la tentación de Satanás. ¿Okay? O sea, Satanás es su función, es el tentador. La Biblia le da este título. Y luego tenemos el mundo. A ver, el libro 1 Juan 2, del 15 al 17. ¿Todo 1 Juan 2 del 15 al 17? Ok. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el mundo nos va a tentar, ¿sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no? Todo el tiempo el sistema, el mundo está diseñado para que tú seas atraído. ¿Te corrompe, sí? ¿No? Cada uno tenemos gustos diferentes, nos atraen cosas diferentes, pero pues el mundo está lleno de todas estas cosas. Entonces el mundo está diseñado para que tú vayas por él. Oye, ¿tiene algún problema el mundo? Sí, si amas al mundo, el amor del Padre lo es tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo amemos a Él. Y Él te dará las cosas que necesites del mundo, ¿sí? Porque bueno, todos tenemos necesidades y Dios no es ajeno a ellas. El problema es amar al mundo. Entonces tenemos estas tentaciones externas. El tentador y el mundo. Pero luego tenemos la más fuerte, o el más fuerte, ¿no? El más terrible. Vámonos a Santiago 1:14. Listo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cada uno somos tentados de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Bueno, esta palabra concupiscencia, ¿verdad? La zapata de par. Lo que nosotros somos. O sea, la concupiscencia es lo que tú eres. Todos tus anhelos, tus deseos, que normalmente están equivocados, ¿no? De ahí eres tentado. Ah. ¿Sí? O sea, tu misma naturaleza te dice, bueno, pues, ¿qué tanto es tantito? Vamos a hacer esto, vamos a ver esto, vamos a comprar esto, Una probadita. vamos a ver una probadita. Entonces, tantito, pues, no pasa nada, ¿no? Diabetes. Y así, exactamente. Entonces, eso es lo que hace nuestra naturaleza y eso viene de adentro, ¿sí? Por eso Jesús tiene que entrar y tiene que cambiar la vida. Y el versículo anterior, el 13, dice, cuando alguno es tentado, no, porque ya saben, ¿no? Siempre Adán y Eva le echaron la culpa a Dios, ¿verdad? Dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Todos los dos primeros que vimos, ¿se acuerdan? Los dos. Masa, ¿no? Lo que pasó y como Dios prueba a Abraham y a Pablo, y luego lo que los israelitas tientan a Dios. O sea, Dios no es tentado por el mal, pues Dios no, ni Dios tienta a nadie, porque Él no tienta. ¿Ok? Él te Eso dice es lo mismo sí, que cuando pasa no con te Jesús, dice que no. está en el desierto, que le dice que no tentará al Señor su Dios, es lo cuando que, le pidió que lo pero es lo que convirtiera. vamos a ver, y por eso les estoy dando toda esta introducción Contexto. de la tentación, para que entendamos lo que está pasando en el desierto, porque si no, no íbamos a entender qué estaba pasando en el desierto, porque entonces, si Dios no es tentado, ¿por qué Jesús es tentado? Porque Él es hombre, ¿ok? Y Él nunca depende de su deidad. Pero Dios no es tentado por el mal, y Jesús va a ser tentado por el mal, porque quien viene a tentarlo, ¿quién es? Satanás. El tentador. ¿Ok? Entonces, bueno, y vamos a ver lo que le va a presentar, pero eso lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, bueno, Adán y Eva decidieron, en el capítulo 3, que fue lo que ya estuvimos viendo, rebelarse contra Dios, en un mundo y en una situación donde no hay pecado. ¿Sí? O sea, ellos no tienen pecado, ellos están completamente limpios. Entonces, Jesús, como el Hijo del Hombre, vino a ser tentado y está en la misma condición que Adán y Eva, porque Él no tiene una naturaleza caída, porque Él no fue engendrado por un hombre, sino fue engendrado por el Espíritu Santo, aunque tiene una naturaleza humana, porque nace como cualquier persona. ¿Ok? Entonces, Él es exactamente igual que Adán. En Él no hay pecado, igual que en Adán, y va a ser tentado Igual que nada. igual que Adán. ¿Ok? En la misma circunstancia. Aunque Él está en un mundo caído, pero Él en lo personal es exactamente igual que Adán, que después Pablo desarrolla el tema de que Jesús es el segundo Adán. ¿Ok? Bueno, entonces lo importante es que entendamos esta parte, que Él está en el cuerpo, como hombre, en la misma condición que Adán, o sea, sin pecado. ¿Ok? Vámonos a Hebreos 4:15. Que le tocaría a Jacob.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, no tiene la debilidad como nosotros, o como cualquier otro sumo sacerdote que tiene que ofrecer sus propios sacrificios por sus pecados, sino que Él, a semejanza nuestra, o sea, que es un hombre, pero sin pecado. O sea, exactamente igual que Adán. Entonces, fue tentado en todo, que es lo que vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Entonces, ya nada más para cerrar, vamos a ver 1 Corintios 10:13. Vamos a ver 3 versículos. 1 Corintios 10:13. De ahí. Este es un clásico. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, como hijos de Dios, nunca seremos tentados más allá de lo que podamos soportar agarrados de Dios. Siempre Dios te va a dar la salida. O sea, cada vez que pecamos, antes tuvimos la salida. Siempre. Entonces no podemos decir que Dios me tentó. Dios me dio, juntamente con la tentación que proviene o de mis concupiscencias, o del mundo, o de Satanás, y Dios me dio la salida para que yo pueda soportar. Yo tengo que escoger, ¿verdad? Puedo no escoger la salida y caer. Puedo escoger la salida y soportar la tentación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mateo 26:41, Glenda, y son 3 versículos, ¿sí es cierto? Lucas 8:13, Andrea. Sí. Mateo 26. 41. Dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que hacer nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar para no entrar en tentación. Lo que preguntamos al principio es que el ayuno, ¿no? Velar y orar para no entrar en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, o sea, Dios siempre está dispuesto. Dice, pero tu carne es débil. Por eso es necesario que nosotros velemos y oremos. Y en Lucas 8:13. Te digo, Mateo. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Si no nos mantenemos velando y orando, al tiempo de la prueba, o sea, cuando venga la tentación, nos vamos a apartar, vamos a caer, ¿no? Y para terminar, Hebreos 2:18. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, velar y orar. Y Hebreos 2:18 nos da la clave final para que de ahí arranquemos con nuestro capítulo de Mateo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Jesús padeció y fue tentado en todo, venció, por lo tanto, Él puede socorrer a todos los que somos tentados. Entonces, gracias a esto que vamos a leer en Mateo 4, tenemos la confianza de que Jesús venció y que Él nos puede socorrer y rescatar en cualquier tentación. Entonces también el que él fuera tentado fue parte del plan de Dios. Claro, porque como hombre tenía que ser tentado, igual que Adán. Y tenía que vencer. Adán no venció, Adán sucumbió, Jesús venció. Entonces, en Jesús tenemos esa victoria. Entonces, nos puede ayudar. Adán no me puede ayudar. Y si Adán no me puede ayudar, ningún otro de la historia me puede ayudar. Porque pues Adán era el bueno, pues, era el bueno. Entonces tuvo que venir el segundo Adán, que en la misma condición que Adán, sin pecado, fuera tentado y venciera a la tentación, o sea, no cayera. Y vamos a ver lo que pasa en este capítulo. Entonces también digamos que el plan también ahora sí digamos que de Adán también era como parte de morir. No. Bueno, no, porque no había pegado, entonces no era necesario. No era morir, no. El morir nunca estuvo dentro del plan de Dios. Eso fue cuando ellos pecaron, ya tenía que haber un cordero que iba a ser... Tenía que haber el una sustituto consecuencia, que es la paga del posible. pecado es muerte. Sí, sí. Entonces,
Esa era la consecuencia, que eso fue lo que hizo Satanás. Le dijo, bueno, pues ya los tienes que matar, porque pues ya pecaron. Entonces Jesús les dijo, no, pues yo voy a pagar. Eso implica las pieles en Génesis, ¿no? Pero tuvieron que morir seres inocentes para cubrir a estos culpables que se estaban arrepintiendo, ¿verdad? Sí se arrepintieron, pero pues la consecuencia ya estaba hecha. Jesús no pecó. O sea, Jesús, ante cada tentación, que vamos a ver estas tres escenas de la tentación, que realmente no solamente nos muestra esas tres, pero dice que él fue tentado en todo, ¿no? Y venció. Entonces vamos a ver cómo enfrentar la tentación, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a orar para dar gracias. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das la victoria a través de Jesús y gracias porque tienes cuidado de nuestras vidas, Señor. Te pedimos mucho que nos alientes a vivir para ti, nos llenes de tu espíritu, nos guardes del mal y nos fortalezcas con tu gracia. Te damos muchas gracias por este hogar que nos recibe y te pedimos que nos traigas conmigo al siguiente estudio y traigas a los demás chicos que no han podido venir hoy. Te damos muchas gracias, Padre, y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.